construyendo ideas con sentido. El Grupo SIP cambia tu mundo. Los departamentos de recursos humanos saben exactamente qué preguntar y cómo deben interpretar sus respuestas. Solo así lograrán comprobar su capacidad de reacción en momentos de estrés. La imagen es muy importante, entonces es súper importante que la persona llegue puntual, porque eso nos demuestra un poco lo que es la parte de la responsabilidad, y así le permite también a la persona llegar un poco más tranquila y tener un chance para no llegar agitada a una entrevista. En cuanto a otras características que también para los empleadores son importantes, es la seguridad, ¿verdad? Que llegue, que salude dando la mano de una forma pues firme. Casi el 80% de las entrevistas de trabajo comienzan con "hábleme de usted". Suena sencillo, pero de esa pregunta depende el resto de la entrevista. Los empleadores esperan que hable de sus habilidades personales y profesionales, sea directo, amable y sincero. Los empleadores sí se manifiestan muy atraídos hacia los candidatos que han hecho una investigación previa acerca de la empresa a la que van a ir a una entrevista, porque lo más común es que le lleguen y le pregunten, bueno, ¿y por qué estás aquí? ¿Cuál es la razón que lo motivó a pensar en nosotros como una razón para trabajar, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento previo que en Google uno lo puede encontrar, ¿verdad?, muy fácilmente para hacer esa tarea de investigación de la empresa. Dependiendo de lo que se busque para el puesto, en lo que los empleadores se fijan inicialmente puede variar, pero la imagen personal siempre estará encabezando la lista. Normalmente, sobre todo en la presentación personal, no necesariamente tiene que ir con ropa muy elegante, sino que sea una presentación nítida, ¿verdad?, de que tenga las manos limpias, el pelo peinado, que tenga un maquillaje sobrio en el caso de las mujeres. Teniendo en cuenta lo que buscan los empleadores, podrá prepararse mejor para ese primer encuentro con sus futuros jefes. Más consejos a continuación en este Buen Día. Y es que efectivamente una de las consultas más frecuentes que nos hacen cuando hablamos de trabajo es sobre el tipo de preparación que una persona debe tener para poder solicitar empleo, y especialmente lo que asusta a la gente, las famosas entrevistas de trabajo. Hoy queremos darle herramientas prácticas para que vaya bien preparada, bien preparado a esa entrevista. Wagner Eduarte, psicólogo y director del Grupo SIP, nos acompaña en este Buen Día. Bienvenido, Wagner. Dicen que ahora cuesta mucho conseguir trabajo, que es que tal vez el principal problema, Wagner, es que hay mucha competencia, ¿cierto? Bueno, yo creo, Adriana, que por ahí es donde tenemos que empezar antes de ir a lo micro, ¿verdad? La parte que nos interesa, tenemos que contextualizarnos. Para muchas personas que tal vez nos están acompañando el día de hoy, este tema es como un bálsamo, porque precisamente pueden tener semanas de andar buscando trabajo, no consiguen trabajo, la gente se llena de muchísima angustia, de muchísima ansiedad. E incluso hace como 3 años tuve la oportunidad de conversar con Edgar acá mismo acerca de la psicología del desempleo. ¿Por qué? Porque una persona que está desempleada obviamente va a tener toda una alteración psicológica, una alteración emocional. Entonces, en un contexto en donde ya tus necesidades económicas básicas se están viendo afectadas, obviamente que uno comienza a entrar precisamente en un nivel de desgaste emocional. Y yo quisiera, Adriana, antes de profundizar en algunas herramientas que traemos el día de hoy, yo quisiera precisamente invitar a las personas que nos están acompañando a que, si están desempleadas, que podamos ver el desempleo no como una adversidad, no como una crisis, sino como un reto. Y esto yo te puedo contar miles de historias, cientos de historias, Adriana, que a mí personalmente me impactan, me llenan muchísimo, de gente que en una situación de estas, en una condición de desempleo, producto, perdón, pero tengo que devolverme, de la famosa crisis financiera que comenzamos a vivir en el año 2007, uno de los indicadores que plantean los economistas precisamente en medio de una recesión económica tiene que ver con el hecho de que aumenta la tasa de desempleo. Incluso la Organización Internacional del Trabajo habla de que para el año 2013 se va a pasar de 193 millones de personas desempleadas en el mundo a 197 millones de personas. Sí, es demasiado alto. Perdón que te lo diga, Adriana, pero vemos el gobierno, y perdón que lo diga de esta forma, maquillando informes, ¿verdad?, cambiando numeritos por ahí, y le preguntan a las jerarquías o a los altos puestos del gobierno acerca de esas cifras, y lo que dicen es: no, Costa Rica no se va a ver afectado, Costa Rica va a estar inmune a eso. Cuando uno
escucha esas respuestas, uno dice, bueno, ¿en qué país vivimos, verdad? En el país de Alicia de las Mil Maravillas. No, Costa Rica es parte de este fenómeno y precisamente en el momento en el que crece el desempleo, en el momento en donde la tasa aumenta, por supuesto que entonces hay mayor oferta. La gente comienza a ofertar más. Te voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas atrás o algunos meses atrás, nosotros en la oficina necesitábamos, Adriana, una persona en psicología. Contratamos o pagamos lo más barato en el periódico, lo más barato, un anuncio chiquitito, pero chiquitito, chiquitito, y en 24 horas habíamos recibido 220 currículum. ¿De qué te habla eso? De que hay una gran oferta en el medio, de que la gente está desesperada, perdón que utilice esa expresión, pero así es, está desesperada por conseguir un trabajo. Claro. Y ahí es donde entonces yo tengo que buscar la forma de ir marcando diferencia. ¿Por qué? Porque a mayor competencia, precisamente, tengo que buscar la manera de ser diferente. En otras palabras, si yo soy uno más, seré uno menos. Y ahí es donde entonces tengo primero que devolverme a lo que te estaba planteando. Tengo que hacer un alto en el camino y preguntarme cómo estoy manejando el desempleo. ¿Lo estoy viendo como una adversidad o lo estoy viendo como una oportunidad, como un reto en mi vida? ¿Y cómo marco yo la diferencia? Digo, si hay 250 currículums que igual que yo tienen sus estudios y posiblemente su experiencia, ¿cómo marco yo esa diferencia? Antes de venirnos a lo que todo el mundo habla, Adriana, todo el mundo habla, bueno, preparemos un bonito currículum, vamos con muy buena apariencia, demos mucha seguridad en el momento de la entrevista. Antes de ir ahí, yo tengo que otra vez devolverme y plantearle a las personas que nos están acompañando, que están en esa situación, que no podemos entrar cuando estamos en un proceso de desempleo en una posición derrotista, en una posición de víctima. Fue curioso, ayer publiqué muy tarde en la noche que íbamos a estar acá en Buen Día en el Facebook conversando de este tema y varias gente comenzó a postear comentarios y me llamó mucho la atención porque mucha gente precisamente expresaba frustración. Alguna gente decía, bueno, pero es que qué difícil conseguir un trabajo cuando no tienes experiencia y te la comienzan a pedir nomás de primera entrada. Otra gente decía, sí, pero que hablemos del otro caso, démosle la vuelta a la tortilla, de aquellas personas que están sobrecalificadas y tienen tanta experiencia que entonces nadie los contrata. Entonces, cuando comenzaba a leer algunos comentarios, de plano yo trataba como de conectarme con el sentimiento de alguna gente y precisamente ahí es donde tengo que empezar esto. Tengo que empezar primero a eliminar en esa búsqueda de mi trabajo, tengo que eliminar una actitud derrotista, que es muy común, tengo que eliminar, Adriana, de una u otra forma, la posición de víctima, de que pobrecito yo, es que con la edad que tengo, pobrecita yo, con la poca experiencia que... Si yo ya entro de plano con ese pensamiento derrotista, mejor ni me presente a una entrevista de trabajo. O sea, si yo no hago un alto en el camino y no me pregunto cómo estoy manejando esto hoy, porque Edgar lo decía ahora al inicio del programa, algunas personas tal vez no están consiguiendo trabajo porque están utilizando la estrategia equivocada y cuando vos llegas cargado con un montón de recibos que tienes que pagar, cuando llegas a la entrevista de trabajo y nomás al entrar a la entrevista te han llamado 4 veces de tus tarjetas de crédito porque tienes que pagar, esa carga emocional la va a experimentar el entrevistador. Y entonces, ¿qué actitud, cómo enfrentar ese primer momento de la entrevista de trabajo? Ok, ahí es donde entonces, Adriana, tengo que decirlo, tengo que decirlo de esta forma, yo creo que muchas veces obviamos precisamente este punto que te estoy planteando y yo creo que es donde radica mucho de este tema. Incluso, déjame darte nada más una herramienta, voy a empezar de atrás para adelante, pero creo que incluso podríamos decirla porque quiero hacer el contexto bien amplio, porque no quiero solamente reducir el tema de hoy al momento de la entrevista, quiero que veamos la entrevista como en medio de un contexto, ¿ok? En Europa, producto de lo que está sucediendo, se está hablando muchísimo hoy de una herramienta. Hoy se le está diciendo a la gente, miren, como no hay empleo, o sea, vas a ir a buscar empleo, pero no hay. ¿Por qué? Porque cada vez las empresas cierran, porque hay más quiebras, porque trasladan sus operaciones a otros países que los costos son mucho más baratos para operar. Hoy se está hablando de una herramienta que es crucial y es comenzar a estimular el emprendedurismo en las personas. Y aquí es donde quisiera empezar. Vea que te estoy dando el quiebre a la entrevista. ¿Por qué? Porque déjame contarte esta historia. Tengo una persona muy cercana que en el Ministerio de Educación no le dieron la oportunidad de trabajar para este año 2013. Una persona que venía a trabajar en el ministerio hace muchos años atrás, que posiblemente, entre comillas, tenía estabilidad laboral. Vos sabés que en la mayoría de nuestros países como que el sueño de mucha gente es trabajar en el gobierno porque hay más estabilidad y
esta persona tenía esa estabilidad. De un día para otro, pues no le dan su convocatoria, no le hacen el llamado, y obviamente aparece una crisis económica, una crisis incluso existencial, una crisis familiar. Y esta persona, producto de esta crisis, precisamente comienza a desempolvar el potencial que estaba ahí desde hace muchos años atrás, que tristemente por un asunto de zona de confort, de punto de confort, se había olvidado que estaba ahí. Comenzó a desempolvar, no sus títulos, escuche lo que estoy diciendo, Adriana, no comenzó a desempolvar los títulos, comenzó a desempolvar su potencial. Y se dio cuenta de las capacidades que tenía. Esta persona en cuestión de semanas ya está dando clases en una universidad, en pocas semanas ya estaba habilitando su propio consultorio para dar todo el servicio que él brindaba por su formación académica. Y hablando con esta persona me decía, qué interesante, pero tuve que pasar por una situación que la gente le llama crisis para recordar precisamente cuál era mi potencial. Bueno, cuando una persona está en esa búsqueda de un trabajo, yo por eso quiero hacer este tema, quiero salir de lo general para venir a lo específico. Tal vez esas personas lo primero que deberían de hacer es preguntarse, ¿realmente quiero un trabajo? Porque te lo voy a decir de otra forma. Lo más triste, y eso te lo digo ya en mi rol que jugamos nosotros en el Grupo SIP, en las empresas en que vamos a impartir nuestras capacitaciones y damos nuestra consultoría. No solamente tuve la oportunidad de estudiar psicología, tuve la oportunidad de estudiar administración de empresas, y eso me da también como el pie de trabajar en la parte de consultoría, haciendo mucho trabajo en esta línea. Y precisamente uno se da cuenta, Adriana, de personas que llegan a buscar un trabajo, pero no se están dando la oportunidad de buscar algo más importante que un trabajo. Escuche lo que te voy a plantear. ¿Qué es algo más importante que un trabajo? Necesitamos buscar una carrera profesional. En otras palabras, la persona que entrevistaron ahora en el arranque decía, qué importante es que la persona que va a ir a la entrevista de trabajo conozca sobre la empresa. Eso es fundamental. O sea, y yo le hago eco a las palabras de la persona que participó, no archivé el nombre, pero además de eso yo añado el hecho de que necesito que mi currículum responda al puesto de trabajo que se está solicitando. Que no es el mismo currículum que yo mando a 25 lugares diferentes. No puede ser el mismo. Tienes que diferenciarte. Y no solamente en la parte de diseño, que eso es importante. O sea, uno agarra los currículum cuando le llegan y lo que uno hace es, todos son iguales, ¿verdad? Todos llevan la foto en el mismo punto, todos utilizan la misma tamaño de letra, el mismo formato, el mismo estilo. Qué importante desde ahí, desde el diseño, comenzar a marcar diferencia, pero que tu propuesta sea diferente. Ahora, déjame hacer un paréntesis para dejar eso más claro. Un empleador no anda buscando llenar un puesto, y esto la gente tiene que tenerlo claro. El empleador lo que anda buscando es alguien que dé resultados, ¿ok? Y como a usted lo contratan por su currículum, pero al final lo despiden por no dar resultados. Vos poder ser ex ministra de Seguridad del país, ex vicepresidenta de la República, pudiste haber sido ex diputada, pero si al final no estás dando resultados, de nada te sirvió tu currículum. Igual la gente te va a calificar mal, igual la gente va a hablar mal de vos. ¿Cómo hago para que crean en mí como marca, ahora que mencionabas eso? Por ejemplo, con un detalle que pesa, aunque mucha gente diga que no, pero que efectivamente pesa, como es la edad. Después de cierta edad, a la gente, y eso es una realidad, le cuesta más conseguir trabajo. Ahí es donde entra la segunda C. Incorporemos ahí la segunda C. La primera es el currículum. Hagamos un currículum y presentemos un currículum que responda precisamente a la necesidad del empleador. Ahora, el segundo punto lo estás planteando. Comuniquemos nuestra marca. Y aquí matemos dos pájaros en una sola. Puede ser asunto de edad, porque ya hay estereotipos en algunos lugares, en algunas empresas, en algunos empleadores, donde tristemente hay discriminación, ¿ok? Pero también hablemos de la persona que es joven, que tal vez no tiene experiencia, igual también la discrimina. ¿Cómo puedo yo desde ahí marcar diferencia? Que fue tu pregunta, que sigue en el aire, porque responder a esa pregunta no hay solamente un factor, son muchísimos. El otro tiene que ver con lo que hoy se está hablando, una palabra, una expresión muy anglosajona, que es personal branding. El personal branding, la construcción de marca personal, básicamente es la capacidad que yo tengo de identificar mis atributos y cómo yo puedo comunicárselos al medio en el que yo estoy, con el fin de provocar